Buenos días a todos. Hoy nos reunimos para presenciar la defensa del proyecto final de Maximiliano Schremel. Y esta instancia es la final para después obtener el título de ingeniero en electromecánica. Maxi realizó el proyecto Estudio de un alimentador trifásico con cargas residenciales no lineales, y el tutor del proyecto fue Gustavo Caslaucas, y evaluaron el mismo Fernando Benger y Matías Meira. Vamos a arrancar con la defensa del proyecto final de carrera, en este caso para obtener el grado de Ingeniería Electromecánica. El proyecto se llama Estudio de un alimentador trifásico con cargas residenciales no lineales. Yo fui el autor y Gustavo Caslaucas, mi tutor. Durante las últimas décadas, con el auge del desarrollo en la electrónica de potencia, permite que nuevas formas modernas y más eficientes para la conversión de energía. Una importante mejora en el desarrollo de los materiales conlleva a una disminución de los costos de manufactura, permitiendo esquemas más flexibles de control programado. Esto hace que la electrónica de potencia empiece a usarse de manera, digamos, cuasi masiva en aplicaciones de procesos de control de procesos industriales, en los sistemas de transmisión eléctrica, esto en primera instancia, para con el tiempo y luego de los años empezar a incorporar esta tecnología en los dispositivos de uso residencial. El uso motivado de dispositivos electrónicos en dispositivos residenciales tuvo incidencias directas sobre la forma de onda de tensión y corriente de la empresa suministradora de energía. Es por eso que las empresas distribuidoras de energía se ven frente a la necesidad de empezar a estudiar la cuestión de armónicos, los fenómenos que lo producen y las consecuencias que tienen en el sistema propio. De esta manera se introduce el concepto de distorsión armónica, análisis de armónico, a un conjunto de conceptos que definen la calidad de servicio de un sistema de distribución urbano de energía. Otro de los conceptos pueden ser, por ejemplo, flicker, nivel de tensión, desbalance, sag is well, entre, por decir algunos de los más importantes. Vamos a ver rápidamente las fuentes armónicas, cuáles son las más comunes. Las fuentes armónicas se producen por cargas no lineales y dentro de las más comunes encontramos aquellas que están compuestas por dispositivos semiconductores, circuitos magnéticos saturables, hornos de inducción y de arco, etc. En la industria lo más común son los accionamientos de frecuencia variable y los sistemas cargadores de energía. Y los rectificadores, obviamente. Las cargas no lineales, como ya habíamos dicho, producen fenómenos indeseados sobre los sistemas de potencia, y básicamente los defectos que producen, o la consecuencia, la podemos agrupar en tres subcategorías, digamos, importantes, o tres efectos importantes. Principalmente tienen efectos térmicos, efectos operativos y efectos energéticos. Dentro de los térmicos, como es lógica, producen sobrecalentamiento y daño en conductores y arrollamientos de todo tipo de máquinas eléctricas. En cuanto a lo operativo, las corrientes armónicas producen disparo en interruptores y relés, y en cuestiones energéticas aumentan lo que serían las pérdidas dieléctricas y óhmicas en los conductores. Por todo lo que hemos mencionado anteriormente, el objeto o objetivo de este proyecto final es estudiar un sistema de distribución urbano que alimenta cargas residenciales con características no lineales y ver el comportamiento del mismo bajo diferentes situaciones de carga. Situaciones de cargas que han sido algunas asumidas, otras basadas en cuestiones reales, como puede ser, por ejemplo, una medición y obtención de datos, y una tercera un tanto extrema, digamos, pero la idea también es en parte llevar el sistema a un extremo y ver cómo se comporta. Vamos a hablar un poco sobre el sistema en general, las características que tiene. El sistema, estamos hablando de un sistema de distribución urbano, es un sistema trifásico, es en baja tensión, 380 volt, está tendido, o sea, su tendido es aéreo, está emplazado en columnas de hormigón armado
tiene una topología en azul, la topología que se usa para los circuitos de distribución en baja tensión es radial, y se alimenta desde una subestación eléctrica de transformación de 13.200 volts barra 404 kilovolts y 500 kVA de potencia. Lo que ustedes ven acá es una foto un tanto vieja, pero real, de lo que sería una fracción del proyecto total. Este proyecto total, general, las 16 manzanas que ustedes pueden observar, surge de una pasantía en una empresa distribuidora de energía en la Ciudad de Azul, donde llega a esta empresa el anteproyecto para planificar, diseñar la infraestructura eléctrica, tanto en baja tensión como en media tensión. La verdad es que como la dimensión total del proyecto excedía los marcos de dimensiones de un proyecto final de carrera en ingeniería, hemos decidido usar una fracción de ese proyecto y utilizamos la mitad que corresponde a lo que ustedes están viendo, que está delimitado por líneas negras, este total de 8 manzanas. 8 manzanas en las cuales aproximadamente donde ustedes ven el puntero del mouse estaría la subestación eléctrica de transformación. Una subestación que estaría emplazada sobre 2 columnas de hormigón armada y descansaría sobre una plataforma de acero galvanizado a unos 4,5 metros de altura respecto de la calzada. El proyecto total contempla una segunda subestación ubicada en la otra parte, en la otra mitad, ahí más o menos donde está el puntero blanco, también de las mismas características, y todo sería alimentado por una red de media tensión en 13.200 volts que llega hasta este punto de suministro en la calle Manuel Chávez y se conecta a la línea de media tensión existente de la cooperativa eléctrica. Por lo tanto, habíamos dicho recién que se iba a estudiar el sistema bajo diferentes condiciones de carga. A priori se propusieron 4 situaciones de cargas diferentes, cada una con su característica particular, pero las 3 comparten un lineamiento general es que las 3 tienen contenido armónico. ¿Esto a qué? A efectos de estudiar el sistema bajo comportamiento armónico, y se hizo un enfoque general desde el punto de vista de calidad de servicio. Claramente, cuando llega un proyecto donde lo que hay solamente es el loteo de tierra y el objetivo es armar la infraestructura eléctrica, el objetivo, digamos, si bien el objetivo final es alimentar todo el barrio, para poder alimentar todo el barrio y diseñar la traza de la línea y demás, es necesario tener una idea o noción de qué potencia el transformador necesitamos, ¿no? Y es lógico. Para poder hacer eso, necesitamos empezar desde abajo. ¿Y qué es empezar desde abajo? Bueno, empezar por las cargas. Si uno conociera las cargas, sería sencillo, o podría realizar una medición o lo que fuera, o estimarlas, sería relativamente sencillo. El problema está en que uno lo que ve a priori es un terreno vacío, y ahí va a estar una carga. Entonces, ¿qué herramientas disponemos para empezar esta estimación de carga que finalmente nos va a llevar a determinar el tamaño del transformador? Es la reglamentación eléctrica electrotécnica argentina, la EA 90364, en su parte 7. ¿Qué dice esta normativa? Esta normativa dice, en función de los metros cuadrados de superficie habitable, te recomienda un valor establecido, te dice un grado de electrificación. La superficie habitable, yo mucho no voy a entrar en esto, la idea es llegar a un número. La superficie habitable se saca en función de un lote pelado, aplicando los coeficientes de FOT y FOS, se saca la superficie habitable. Con ese valor de superficie habitable, uno entra en una tabla de la EA y saca el grado de electrificación. El grado de electrificación, lo que me permite a mí, a priori, es tener un valor de lo que la EA llama una DPMS, que quiere decir demanda de potencia máxima simultánea. En este caso, para superficies menores a 60 metros cuadrados, le corresponde un grado de electrificación mínimo, que está asociado con una potencia máxima simultánea o demanda o DPMS de 3.7 kVA.
correspondiente al grado de dispersión. Una afirmación o una aseveración que se hizo de entrada, que realmente se desconocía, pero para poder seguir con el proyecto se tuvo que hacer, es asumir que todas las cargas presentan un factor de potencia de 0,9. Bueno, y presentan a efectos de estudiar, ya lo vamos a ver, cuestiones desde balance del sistema, hemos asumido que todas las cargas son de suministro monofásico. Esto en la vida real, en un barrio de 160 unidades o 160 viviendas, uno no puede afirmar que esto sea así, pero bueno, es la condición más desfavorable. Bien, tenemos las cargas, tenemos las cargas, tenemos la cantidad de cargas que vamos a alimentar, o que la cantidad de usuarios que componen el loteo. Con lo cual ya estaríamos en condiciones de tener un número de potencia del transformador. En este caso, para el cálculo del transformador, se utilizó la siguiente expresión, que básicamente lo que dice es, la potencia total del transformador está compuesta por la potencia de un usuario, el número de usuarios, lo cual es lógico, un factor de coincidencia, que ya vamos a ver qué significa, lo vamos a definir, y una potencia de reserva. En este caso particular, la potencia de reserva que se asumió a futura es de un 15%. Esto da 492 kVA, por lo tanto el transformador seleccionado es de 500 kVA. Vamos a dejar flotando el factor de coincidencia y lo vamos a definir y después vamos a volver. Algo importante que es necesario mencionar. Respecto a la red aérea de baja tensión, la red aérea, o sea, uno sería, digamos, desde el punto de vista profesional, uno tiene las cargas, y en función de las cargas, la corriente demandada por esas cargas, podría seleccionar conductor y demás, hacer las verificaciones correspondientes para el conductor. Y proponer ese conductor, en este caso, a la empresa para la que estaba. Esto surge de una pasantía. El problema está en que la empresa distribuidora ya tenía prefijada la política, en su momento, estimo, habrán hecho los cálculos correspondientes, tenía asumida la política que la distribución en baja tensión en áreas suburbanas del casco urbano, valga la redundancia, la iban a hacer con conductor de 3x95/50. Es un conductor de aluminio con un neutro de 50 milímetros cuadrados de sección y de aleación de aluminio. El neutro cumple la función de portante y por lo tanto, al ya tener predefinida la empresa el conductor, también vienen asociadas otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la apostación. La empresa tenía estandarizado para este tipo de conductor una apostación. Y se estoqueaba de esa apostación, con lo cual, si se haría un cálculo térmico, no verificara y se propondría una mejora, yo calculo que la empresa, habiendo ya estoqueado de columnas de hormigón, no iba a salir a cambiar. Lo más probable es que terminen poniendo este conductor. Que si bien es un conductor que está pensado a futuro también, no es que está, digamos, en cuanto a la demanda futura, contempla en el calibre de conductor. Así que bueno, el conductor, en resumidas cuentas, es un modelo de la marca IMSA, modelo X distribución, de 3x95/50 milímetros cuadrados de sección, con sus características eléctricas, corriente máxima admisible, etc. Yo les comentaba recién que la cooperativa ya tiene prefijada de alguna manera el conductor que va a utilizar. Ahora bien, tenemos el valor de la subestación total, 500 kVA, en baja tensión. Y ya tenemos prefijado el conductor. Conductor que está limitado por la capacidad máxima admisible del conductor. Entonces, ¿qué política adopta la cooperativa frente a no vamos a cambiar de conductor y tenemos una subestación cuya corriente de salida es 4 veces aproximadamente la capacidad máxima del conductor? ¿Qué política adopta? Y lógico, dice, bueno, hagamos alimentadores. De manera tal que cada alimentador, o que la corriente máxima de cada alimentador, no sobrepase la máxima admisible por cada conductor. Es por eso que con la siguiente expresión,
que hace referencia a la corriente máxima de salida en baja tensión para un transformador de 500 kVA, son unos 700 o casi 60 amperes, y la corriente máxima admisible del conductor, vemos el número de alimentadores total, que son 4. Lo que ustedes ven acá es una imagen de cómo sería la distribución de los 4 alimentadores. Los colores son por una cuestión básicamente para identificarlos rápidamente. Cómo sería la distribución de los 4 alimentadores, la subestación central, y así es como se ve en el software que se ha utilizado para correr las simulaciones de flujo de carga, que nos permite saber las tensiones y corrientes en cada uno de los nodos del sistema, y el flujo de carga armónico y el cálculo de los índices de desbalance de tensión y de corriente. Lógicamente, hacer esto a mano tiene su complejidad. Se ha decidido utilizar un software que ayude al proceso de cálculo y sea todo mucho más dinámico, al margen de que el software está pensado para esto, es una gran ayuda, ¿no? Al principio de la presentación les comentaba que habíamos definido 4 casos de estudio en total. Lo que vamos a hacer ahora es ir definiendo de manera breve y acotada cada uno de los casos de estudio, a efectos de que antes de entrar en los resultados tengamos noción de qué es lo que podemos esperar a la hora de hacer el análisis. El primer caso de estudio contempla que cada una de las cargas tiene un factor de coincidencia. Bueno, en primer lugar, factor de coincidencia. Ya es la segunda vez que hablo y todavía no sabemos qué. El factor de coincidencia se define como la relación entre la demanda máxima de un grupo de usuarios sobre la suma total de las demandas máximas de cada uno de los usuarios. Lógicamente, ustedes se preguntarán, pero no tenemos usuarios. ¿Cómo podemos estimar un factor de coincidencia si no tenemos un usuario? Si no tenemos usuarios que nos permitan saber la demanda real. Y otra pregunta que podríamos hacernos, ¿para qué nos sirve el factor de coincidencia? ¿Cuál es el objetivo de tener un factor de coincidencia? La idea es optimizar los alimentadores, optimizar la subestación y evitar así sobredimensionamiento innecesario. Si bien en la práctica real de la profesión uno sobredimensiona por márgenes de seguridad, la idea tampoco es sobredimensionar demasiado, donde ya en un sobredimensionamiento excesivo empiezan a tener incidencia los costos económicos. Por ese motivo, el de optimizar, y no conociendo la demanda real de las cargas, podemos calcular el factor de coincidencia de manera empírica. ¿Cómo se calcula? Con la siguiente expresión, y es una expresión que es un tanto conservativa, porque considera que todos los usuarios tienen unidades de aire acondicionado. Lo cual, si uno a priori quisiera representar un modelo real de sistema, va por buen camino, porque hoy en día las unidades de aire acondicionado es común, y más en unidades residenciales. Así que, por lo tanto, el factor de coincidencia, a través de la siguiente expresión, 0,7 más 0,3 sobre la raíz de n, donde n representa el número de usuarios. Ahora bien, dijimos que tenemos 4 alimentadores, lo cual es lógico que si tenemos un total, yo creo que esto no se los dije, y bueno, el proyecto completo, real, contempla 298 viviendas. Nosotros lo que hemos decidido hacer es tomar la mitad, hacer un total aproximado de 160 viviendas. Porque no están de manera simétrica. Hay una parte la parte que hemos dejado fuera del proyecto pierde una manzana, así que hay menos carga. Bueno. Con lo cual, 160 viviendas. Si uno hace 0,7 más 0,3 sobre la raíz de 160 unidades residenciales, 160 consumos, el factor que uno tiene es 0,72 y moneda. Ese mismo valor fue utilizado anteriormente para el cálculo del transformador. Este factor que yo les comentaba
es 0,72 y surge de aplicar esa fórmula para 160 usuarios. Ahora bien, en este caso nosotros tenemos 40 usuarios, dado que 160 dividido la cantidad de alimentadores, que son 4, nos da 40, tenemos 40 usuarios por cada alimentador, con lo cual tenemos un factor de coincidencia aplicado a cada alimentador de 0,745. Bien, les comentaba también que todas las cargas, que en los 3 casos de estudio, las cargas compartían un lineamiento general. ¿Cuál era ese lineamiento general? Que todas tienen contenido armónico. La idea era estudiar el comportamiento del sistema. Dentro del comportamiento del sistema interesa conocer los índices de distorsión armónica, con lo cual las cargas han sido modeladas de diferentes maneras, pero todas con su modelo armónico correspondiente. Para el caso número 1, caso de estudio número 1, lo que se hizo fue lo siguiente. Se tiene la tensión de suministro, la tensión en el punto de suministro, que es 220. 380 de la distribución, suministro monofásico, tensión 220. Se le asigna un ángulo de fase de 0, entonces ahí uno tendría el fasor de la corriente. De la tensión, perdón. Uno puede calcular el módulo de la corriente suministrada en función de la potencia contratada por cada usuario, que es 3.7 kVA. 3.7 kVA a tensión de 220, uno calcula el valor de corriente, el módulo del valor de corriente, que serían unos 16,8 amperes. Esa relación, al hacer la relación entre tensión y corriente, lo que obtenemos es el módulo de impedancia. Con el factor de potencia ya tenemos la impedancia compleja equivalente al usuario. Impedancia lineal, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué hacemos con esta impedancia lineal? La introducimos en el programa MATLAB en paralelo con una fuente de tensión y en paralelo con un equivalente armónico, que ¿cómo fue modelado ese equivalente armónico? Bueno, se extrajo de una publicación valores de un estudio llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, donde la idea era esa: encontrar un equivalente armónico para los electrodomésticos más usuales que pueden ver o que hay en una unidad residencial típica. Entonces lo que se hizo fue eso. Se asumió que la unidad residencial tiene horno microondas, 3 unidades de televisores LED, 15 unidades de lámpara LED y una PC de escritorio. Cada modelo es representado por fuentes de corriente, donde cada componente armónico tiene su correspondiente ángulo de fase. Se aplica una transformada rápida de Fourier en este punto y se observa la forma de onda de la corriente con su espectro armónico. Finalmente, ese espectro armónico, acá lo que tenemos es desglosado para los armónicos hasta el orden 21, la magnitud en porcentaje de la componente fundamental y los ángulos de fase. Esto se introduce en el software que hemos utilizado para hacer las simulaciones de los 4 casos de estudio, y finalmente tenemos el modelado completo de la carga para el caso número 1. Bien, para el caso de estudio número 2, los datos en este caso surgen de haber realizado mediciones en una unidad residencial tipo. Esas mediciones no solo registraron valores de potencia, de tensiones y de corrientes, sino que también han registrado valores de armónico. Con lo cual, tenemos valores de potencia, por un lado, que nos permite esto. Esto nos permite realizar una curva de demanda, aplicar un factor de coincidencia en base a la demanda conocida, y, por otro lado,
tener un modelo armónico también extraído de una medición que reflejaría de alguna manera valores reales de carga armónica real en una unidad residencial tipo. El procedimiento fue el mismo. Esas mediciones, bueno, algo que tenemos que aclarar en este punto. El dispositivo que obtuvo las mediciones tenía un periodo de muestreo de 15 minutos, con lo cual llegaba a tener 96 muestras por día. Introducir 96 muestras por día por cada armónico para 21 armónicos en el programa que usamos para hacer la simulación, iba a ser un tanto engorroso. Entonces lo que se iba a hacer fue lo siguiente. Se tomó el valor máximo para cada hora. De los 4 valores muestreados por cada hora, se tomó el máximo. Y así sucesivamente para todos los armónicos. Esto a efecto de considerar la situación de carga más default. Bueno, esta es la tabla, lo que ustedes ven acá es la tabla del equivalente armónico, correspondiente al caso de estudio número 2. Vamos al caso número 3. En este caso, a efectos de llevar el sistema a una condición extrema de carga, por así decirlo, se pensó, ¿y qué pasa si todo el sistema se comporta, mejor dicho, qué pasa si toda la carga del sistema es armónica? Entonces lo que se hizo en este caso fue, se tomó el modelo de una fuente conmutada, se lo introdujo en el software y se representó solamente el modelo armónico de una fuente conmutada a través de los valores de componente armónico para cada uno de los de las distintas componentes armónicas. En lo que respecta a cargas, estos serían los 3 casos de estudio en cuestión, y hemos decidido agregar, recordamos que habíamos dicho que le íbamos a dar un enfoque al proyecto final desde el punto de vista de calidad de servicio. Esto hace que no solamente analicemos las cuestiones de armónicas, sino que también analicemos los niveles de tensión en cada uno de los puntos y el grado de desbalance. Con lo cual, se ha decidido que el caso de estudio número 4 represente el grado de desbalance del sistema, o se haga una estimación del grado de desbalance que presenta el sistema. Para esto, fue necesario calcular 2 tipos de factores, los factores de balance de corriente y los factores de balance de tensión, conforme lo establece la normativa internacional, la IEEE, en su estándar 1159, donde es posible cuantificar el grado de desbalance del sistema a través de las relaciones entre las componentes de secuencia negativa o inversa y la componente de secuencia positiva o directa. Dado que también nosotros estamos en un sistema con cargas monofásicas, es también importante a la hora del análisis conocer el factor de desbalance de corriente y de tensión homopolar. Estas expresiones que ustedes vieron en esta filmina corresponde al valor de desbalance de corriente, al índice, al factor de desbalance de corriente, también es aplicable al factor de desbalance de corriente. Como les comentaba, el factor de balance de corriente homopolar, la relación es exactamente lo mismo, lo único que reemplaza la componente de secuencia inversa o de componente negativa por la componente de secuencia cero u homopolar. En fin, resumiendo y haciendo reflexiones sobre los 4 casos de estudio que vamos a analizar, tenemos que el caso número 1 considera un factor de coincidencia de 0.747 y el equivalente armónico surge del aporte de varios dispositivos generadores de armónicos típicos que pueden encontrarse en una unidad residencial. El caso de estudio número 2, en este caso los datos surgen de mediciones efectuadas en el pasado, y el caso número 3 considera que toda la carga es armónica, con la salvedad de que el factor de coincidencia para las cargas coincide con el del caso número 1. Finalmente, el caso de estudio número 4 es un caso aparte y que propone analizar el grado de desbalance del sistema a través de los índices de desbalance, tanto de corriente como de tensión. Bien.
Una vez que tengamos eso, una vez que se obtienen los índices de torsión armónica y los índices de balance de tensión, como la idea es saber cómo se está parado en el comportamiento del sistema, es necesario tener algo contra qué contrastar. Es lógico. Para eso se usan los límites de contaminación armónica permisible establecidos de acuerdo al estándar 519 de la IEEE. Para ello, la IEEE establece que el índice de distorsión armónica de la corriente surge de una tabla donde lo que es necesario conocer para poder entrar a esa tabla es la potencia de cortocircuito en el punto de suministro y la potencia contratada por el usuario en el punto de suministro, o punto de conexión común, también lo suele llamar la normativa internacional. En este proyecto final de carrera se obtuvo el valor de 178.4, que ingresado a la tabla da un índice máximo de distorsión armónico de corriente del 15%. Para el caso del índice de distorsión armónica permisible de la tensión, bueno, se usó la misma normativa en su mismo estándar y en este caso está establecido en función de la tensión en el punto de suministro. En este caso, para tensión de suministro 220 menor a 1 kV, nuestro índice de distorsión armónica de la tensión es del 8%. En cuanto a los límites de balance, tanto de corrientes como de tensiones, la reglamentación vigente en Argentina no establece un número concreto. No está acotado de manera explícita. Entonces, lo que se ha decidido hacer es calcular los índices de distorsión armónica y los factores de balance de tensión y de corriente y contrastarlo con el estándar IEE con la normativa internacional IEEE en su estándar 1159. A ver. Sí. Bueno. Balance. Bien. Para determinar los factores de balance de corriente, lo que fue necesario conocer es el tipo de conductor, la corriente prevista en el conductor y la longitud del conductor. En este caso se adoptó como longitud de conductor la distancia a la carga más alejada. El factor de desbalance de corriente homopolar fue de 5.4%, 5,47%. Bueno, lo que ustedes ven ahí es una tabla donde en función del tipo de conductor, en este caso aleación de aluminio de 3 por 95,50, la corriente máxima, en este caso la corriente máxima para este tipo de conductor y para este tipo de sistema está acotada por el calibre de los fusibles que usa la cooperativa a efectos de proteger el conductor. Son unos fusibles de 160 amperes. Y la longitud de la carga más alejada, que es 295 metros. Esto da un valor aproximado de factor de desbalance de corriente del 40%. Perfecto. Bien. Vamos a tomar un poquito de agua. Ahora sí, vamos a ver los resultados obtenidos. Dado que se está en presencia de un sistema trifásico con cargas monofásicas, el software que se utilizó tiene un módulo exclusivamente para estas cuestiones que se llama flujo de carga desbalanceada. Y allí obtenemos los resultados de tensiones. Es un análisis lineal. Este módulo lo que hace es calcula todo de manera lineal y le permite, le ofrece la base para el flujo de carga armónica. Esto a efecto de disminuir el número de iteraciones, porque usa todo procesos numéricos, entonces, bueno, por esas cuestiones. Bien, para ambos casos, para el 1 como para el 2, respecto a la vivienda más alejada, la tensión cae al 93% y la tensión en el caso número 2 al 55%. Bueno,
Y acá los valores por unidad para cada una de las fases a la salida de la barra, en la barra de salida de baja tensión. Respecto al neutro, dado que es sistema desbalanceado, vamos a tener corriente de neutro, vamos a tener tensión de neutro, pero para el caso número 1 y para el caso número 2, esa tensión de neutro es despreciable, y acá creo que lo agregué, 39 milivolt para un caso, 29 milivolt para el otro. Despreciable completamente. En cuanto a la corriente, en la carga más alejada, para el caso número 1, tenemos unos 11 amperes, y para el caso número 2, unos 8 amperes. Bueno, como habíamos dicho, sistema desbalanceado, sistema trifásico, con cargas monofásicas, que encima tenemos las desventajas de que la cantidad total de cargas por cada alimentador, que es 40, no es divisible por 3, con lo cual es inevitable caer en una asimetría de corriente. Es decir, vamos a tener corriente neutra. En el caso número 1, 10 amperes, en el caso número 2, 7 amperes. Corrida del flujo de carga armónica desbalanceada. Ahora sí entramos en lo que es el análisis no lineal. En este caso incluimos el caso número 3. Bueno, podemos observar los valores de índices de distorsión armónica, tanto de tensión, para cada uno de los casos, la tensión de neutro, ahora sí con componente armónico. Noten que en el caso número 3 rondamos los 15 volts, y los resultados de corriente, con sus respectivos índices de distorsión armónica. Observen el valor en el caso número 3, completamente fuera de cualquier parámetro, de un 12.000%, producto de la componente. Ahora vamos a ver por qué, a qué se debe ese valor. Bueno, vamos a mostrar algunas formas de onda. Forma de onda de la corriente para los 3 casos. Claramente el caso número 3, en cuanto a distorsión armónica, uno puede prever que va a ser el más perjudicial. Respecto a la tensión, lo mismo. La distorsión de tensión para los casos 1 y 2 es prácticamente, no se nota. Y lo que vamos a ver ahora es la corriente de neutro para los 3 casos. Y la tensión de neutro para los 3 casos. Bueno, resultado de los índices de desbalance. Índice de desbalance de corrientes. El programa arroja los valores de la componente de secuencia directa, la componente de secuencia inversa y la componente de secuencia homopolar, con lo cual hacer el cociente es relativamente sencillo. Uno calcula rápidamente los índices de desbalance, los factores de balance. Lo mismo vale para la tensión. Y ahora lo que vamos a hacer es contrastar esos valores obtenidos de los resultados con los que definimos de acuerdo a la normativa vigente. Para los tres casos de cuestión, o sea, para los 3 tipos de fenómenos estudiados: nivel de tensión, distorsión armónica y desbalance de corriente y tensiones, obtenemos que para la carga más alejada, el caso número 1 es el que más se acerca al límite permisible, que este límite sí está acotado en Argentina por el ENRE, en 97-98 creo que es el artículo, del 8%, más o menos 8%. En cuanto a distorsión armónica, como era de esperar, el caso número 3 es el más perjudicial. De hecho, está completamente fuera de los límites establecidos por la norma.
Y en cuanto a desbalance de corrientes y tensiones, en los que respecta a factor de balance de corriente, se observa que para el factor de balance de corriente homopolar está muy poco por encima del límite permisible, pero prácticamente es insignificante, con lo cual es correcto asumir que el sistema se comporta como un sistema balanceado. Bueno, entramos en la conclusión final, y es un poco esto lo que hemos venido hablando hasta acá, y es que respecto del análisis de tensiones en los nodos, de acuerdo a lo que establece el ENRE en su disposición 97/98, ninguna excede los límites, sean inferiores o superiores establecidos por la norma, de más o menos 8% respecto del valor de tensión nominal. En lo referente al desbalance de tensiones y corrientes, lo mismo que hablábamos recién, el sistema se comporta como balanceado, aunque se pudo observar un leve incremento, para el caso de estudio número 1, en el factor de desbalance de corriente homopolar, mientras que en la cuestión de factor de balance de tensión no llega al 50% del máximo permisible. Bueno, por último, respecto a la contaminación armónica, hemos concluido que si el sistema opera bajo las condiciones supuestas para los casos 1 y 2, los niveles de tanto de distorsión armónica de corriente como de tensión se encuentran dentro de los valores permitidos por la normativa vigente. El caso número 3 supera con creces los máximos admisibles y sería recomendable tomar acciones correctivas. Acá hemos propuesto algunas recomendaciones, como por ejemplo, la sección del neutro debiera ser el doble de la sección de los conductores de fase. Esto trae consigo asociados problemas de implementaciones prácticas y económicas, que se refieren a la infraestructura más grande. Es decir, necesitamos conductor más grande, tenemos mayores esfuerzos de tracción, con lo cual necesitamos un emplazamiento más grande. Obviamente todo eso se traduce en costes económicos. Otra cuestión que se puede recomendar es la instalación de cada conductor de fase con su conductor de neutro, lo que se conoce como neutro exclusivo. Esto, la verdad, es en un sistema de distribución urbano impensable por el alto costo económico que tiene. Pero bueno, es una solución técnica, no es una solución económica. Se cree que para mitigar los efectos armónicos, la mejor solución es la instalación de filtros, ya sean pasivos o activos. Esto mejora notablemente la calidad del producto técnico, que sería la tensión, la forma de onda de la tensión, y se benefician ambas partes, entre ellos el usuario y la distribuidora. Y una cuestión más es, si se quisiera mejorar el perfil de la tensión para la carga más alejada, bastaría con subir el tap del transformador un punto y mejora notablemente, pasa al 96% del perfil de la tensión en la carga más alejada y no compromete con sobretensión a las cargas más próximas a la subestación. Así que bueno, eso sería la idea general de todo el proyecto final de carrera.